la tradición, este es el lugar donde llegó el apóstol Pablo, en algún lugar de este puerto, aquí en esta ciudad que se conoce hoy como Kavala. Podemos ver lleno de barcos y botes grandes y pequeños, y ahora nos dirigimos a ver el monumento al apóstol Pablo. Este es el monumento al apóstol Pablo aquí en Kavala, y esta es la iglesia de San Nicolás. Estamos llegando al sitio arqueológico de Filipos. Aquí podemos deducir que la obra del apóstol Pablo y Silas en aquella ciudad importantísima de Filipos, una colonia romana, el Evangelio encontró corazones hambrientos y dispuestos a creer en Jesús, el Salvador y Señor de todos aquellos que en Él creen. Aquí estamos a la entrada de este maravilloso sitio arqueológico que, según la tradición nos dice, el apóstol Pablo entró de donde a mi izquierda de aquí y vino a traer el Evangelio, a presentar el Evangelio a esta comunidad. Y estamos entrando, más adelantito les daré otros datos más importantes. Frente a nosotros tenemos el teatro, aquí en el recinto de Filipo, en el área de Filipos, donde estuvo el apóstol Pablo. Durante la época del apóstol Pablo ya estaba en existencia. La información me dice que anterior a ello había sido construido otro recinto, y cuando llegaron los romanos construyeron sobre él. Pero para la época del apóstol Pablo ya estaba, lo que ustedes ven, y esa vista panorámica de arriba también se podía ver. Filipos, donde el apóstol Pablo caminó hace cerca de 2000 años. A la distancia se ven los montes en este verde presente, y allá las banderas. Ahora seguimos por este arco bello caminando. Está un poco reconstruido, pero hay partes originales, y nos podemos imaginar cómo era no sé si era la entrada o la salida, pero sí era un sitio donde entraba o salía la gente. En este sitio arqueológico. Nos encontramos en una basílica que está sumamente grande. Gente de la época alrededor del siglo V después de Cristo verdaderamente tuvo que haber tenido dinero para poder construir una basílica de estas dimensiones, y las grandes dimensiones se pueden observar por las columnas, están altísimas, usted puede ver la gente al fondo, como se ven pequeños comparados con la basílica. Y aquí desde donde estoy hablando es lo que era el altar, según la información que nos dan, y para allá está la construcción, y sus pisos estaban hechos de mármol negro. Una vez más, esta basílica es de alrededor del siglo V después de Cristo. Lo que tenemos al fondo es el foro romano
Este sitio estaba vigente y presente durante la época cuando el apóstol Pablo visitó estos lugares. Aquí se reunían para diferentes cosas, aquí es donde se daban las noticias y la gente importante vivía aquí y tenía casas de muy alto nivel. Y bueno, el bullicio se podía escuchar por todos lados. Como ustedes pueden ver, la vasta construcción del Foro Romano. Las columnas que tenemos al fondo corroboran lo que eran las dimensiones tan grandes que eran durante la época del apóstol Pablo, y el Imperio Romano estaba en su apogeo. Hechos 16 al 34 menciona varios eventos significativos durante la visita del apóstol Pablo a Filipos. El texto nos indica en el versículo 16 que aconteció que mientras iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta, siguiendo a Pablo y a otros, o a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Porque esto sucede en el marco de donde se adoran a no un solo Dios, sino a varios. Dioses de Egipto, dioses griegos, dioses romanos. Sin embargo, Pablo se cansó y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Esto dirigiéndose a el Espíritu. Y salió en aquella misma hora. Entonces, los dueños de esta joven que tenía ese espíritu de adivinación, la esperanza de su ganancia ya no estaba con ella, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Siendo judíos, o sea, no son de nuestra cultura, no son de aquí. Sin embargo, vienen a alborotar la ciudad, que era una colonia romana, Filipos. Después de azotarlos, los echan en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mientras el apóstol Pablo y Silas estaban allí en lo más profundo de esa tenebrosa cárcel y junto con otros presos, de repente viene un gran terremoto en el cual las puertas y todas las ataduras que sostenían a los presos se rompen y las puertas se abren. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces postró a los pies de Pablo y de Silas. Dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. En este sitio donde fluyen aguas se bautizó Lidia. Pablo le bautizó, una mujer importante, vendedora de púrpura, y hasta el día de hoy podemos ver con nuestros propios ojos que mucha gente visita para corroborar lo que dice la Biblia, leyendo, cantando. Detrás de mí tenemos a un grupo de orientales que están teniendo un servicio y canto también. Bueno, saludos cordiales desde aquí, no muy lejos del sitio arqueológico de Filipos. Allá a la distancia lo podemos ver. Del otro lado de esa montaña está el sitio arqueológico de Filipos,
Y esta capilla que está aquí a mi mano izquierda, con una cruz blanca, no podemos ir al otro lado porque hay alguien que está ocupando el sitio, pero hay un altar donde se conmemora a Lidia, aquella mujer importante que aceptó el mensaje de Cristo por medio del apóstol Pablo. En el recinto dentro del cual nos encontramos es el baptisterio de Santa Lidia de Tiatira, que fue construido en 1974 para señalar y conmemorar el sitio que se menciona en Hechos, capítulo 16, versículos 13 al 15, concerniente a Lidia. En Hechos 16, 13 al 15, se nos narra el significativo encuentro entre el apóstol Pablo y Lidia. Dichos versículos describen lo siguiente: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Al recibir Lidia y su familia el Evangelio de Jesucristo, fueron sembradas las primeras semillas de fe que eventualmente se esparcirían, sembrando fe y esperanza en nuestro Señor y Salvador en el resto del continente europeo. En este sentido, Lidia y su familia fueron los primeros en el continente europeo en recibir el Evangelio del Cristo resucitado por medio de la obediencia del apóstol Pablo, cuyo corazón llevaba plasmado el Evangelio para compartir con todos aquellos que le quisiesen escuchar.